Hola, buenos días. Hoy vamos a ver listas enlazadas. Puede que listas enlazadas con ese nombre no suenen nada, pero estoy seguro de que si hablamos de pilas o colas os suene un poquito más. Y si ya hablamos de proveedores de servicios y eh, sistemas que tienen gestor de peticiones, eso ya puede que os suene mucho más. Cualquier sistema que gestione peticiones va a tener una pila, una cola o una lista enlazada en la que va a ir guardando todas las peticiones que tiene, va a ir procesando esos trabajos y va a ir mandándolos en cuanto termine de procesarlos. Es decir, va a tener una pila o una cola en la que va a ir introduciendo elementos y a medida que los va procesando y los va mandando, los va a ir borrando. Toda esa gestión se hace con pilas y colas, que son unos tipos especiales de listas enlazadas. Muy bien, pues vamos a ver las listas enlazadas. Vale. Originalmente hemos visto los arrays en los que guardamos una serie de datos y esos datos están contiguos en memoria. Vale. Si todos esos datos son muy grandes, necesitamos una zona contigua de memoria muy grande y a veces no es posible. Esa es la idea, digamos, subyacente a las listas enlazadas. La idea de las listas enlazadas es que tú tienes un elemento y un puntero al siguiente elemento. Es decir, cada elemento puede estar guardando en cualquier posición de la memoria y no importa, porque no importa que estén muy dispersos, porque para ir recorriéndola siempre vamos a poder usar el puntero al siguiente que me va a dar el siguiente dato y así recorrerla hasta el final. ¿Vale? Hay dos, bueno, dos partes de la lista enlazada muy importantes: la cabecera, que es el puntero al primer elemento, y el final, que el elemento final es aquel elemento cuyo puntero de siguiente es null, es decir, no tiene ningún elemento detrás de él. ¿Vale? Bueno, vamos a ver las listas poco a poco. Vamos a ver en qué consiste cada elemento de la lista. Si nosotros cuando hablamos de listas hablamos de un nodo. Un nodo es el elemento que tiene parte de información. En este caso, en esta estructura que estamos declarando sería un número, y parte un puntero al siguiente, un puntero a otro nodo. ¿Vale? Es una cajita con datos y el siguiente, datos y el siguiente, datos y el siguiente. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en una lista es la cabecera. La cabecera va a ser fundamental y es un puntero que apunta al primer elemento de la lista. Originalmente será un puntero que apunte a null. ¿Vale? Cuando añadamos el primer elemento, ese puntero dejará de ser null y estará apuntando al primer elemento. ¿Vale? Y otra cosa fundamental es la memoria dinámica. Nosotros, cuando estamos hablando de un servidor de peticiones, no sabemos cuántas van a llegar. Si llegan todas de golpe, no sabemos qué longitud vamos a necesitar. ¿Vale? Y son cosas que van a ir llegando, vamos a tener que almacenar, y en cuanto vayamos terminando esos trabajos irán saliendo. Es decir, vamos a estar continuamente metiendo elementos y sacando elementos. Es decir, es un caso perfecto para usar memoria dinámica. Siempre que nos llegue un elemento, tengamos que guardar un elemento nuevo, reservamos memoria para él y lo guardamos. Y después lo enlazamos. Y siempre que hayamos terminado de trabajar o de procesar un elemento, ese se borrará. Eh, lo desligamos de la lista y lo borramos. ¿Vale? Es responsabilidad del que programe las listas, las pilas o las colas, reservar la memoria dinámica y liberarla y asegurarse de que no se quedan trozos de memoria reservados sin liberar. Muy bien. El primer ejemplo es añadir una lista por el principio. ¿Vale? O nosotros también lo decimos, añadir una lista, un elemento por delante. Es bien sencillo, aquí lo tenemos en 4 sencillos pasos. Lo primero, reservar
memoria, tenemos un nuevo elemento, con lo cual vamos a crear un puntero para que apunte a ese nuevo elemento. Hacemos un puntero que apunte a null y luego ese puntero hacemos que apunte a la memoria reservada con un malloc. ¿Vale? Ya tenemos aquí el puntero nuevo nodo que tiene memoria reservada y que apunta a ese nodo. Rellenamos los datos, parte 2, y parte 3 lo enlazamos con la lista. ¿Vale? Lo enlazamos con la lista, ¿cómo? Como va a estar en la cabecera, el que antes era el primer elemento, ahora va a ser el siguiente de la nueva estructura que acabamos de crear. Y la cabecera que antes apuntaba al primer elemento, ahora va a apuntar a nuestro elemento. Es decir, el siguiente del nuevo nodo va a ser pcap y pcap ahora va a ser el puntero al nuevo nodo. ¿Vale? Se ve muy, muy claro en el dibujo. Ahora añadir un nuevo elemento por el final o por la cola. Muy bien. O por detrás también. Esto es muy sencillo. Como siempre, el primer y el segundo paso, creamos un nuevo puntero para este nuevo elemento, reservamos su memoria y a ese puntero le damos la dirección de esa nueva memoria creada. Rellenamos con los datos ese nuevo nodo, en este caso el número 3, y como lo vamos a insertar por detrás, el siguiente de ese elemento no será ninguno, va a ser null. Muy bien. Ya tenemos el nodo creado con los datos rellenos y con la dirección del siguiente puesta a null. ¿Vale? Y ahora, si la lista no está vacía, vamos a meterlo por detrás. Para ello tenemos que tener un puntero auxiliar, que en este caso es paux, que originalmente está apuntando al primer elemento. Lo hacemos igual a pcap. Pcap es el puntero de la cabecera, es decir, es un puntero que apunta al primer elemento, con lo cual este auxiliar hacemos que apunta al primer elemento. Y ahora con un while vamos avanzándolo hasta encontrar un elemento cuyo siguiente sea null. Es decir, vamos a buscar hasta que encontremos el último elemento. ¿Vale? Y para avanzarlo lo que hacemos es que la dirección del auxiliar es la dirección de ese mismo elemento, pero su siguiente. Es decir, vamos avanzándolo al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que el siguiente sea null. ¿Vale? Ya lo tenemos al final. Entonces, ahora, el puntero de siguiente del último nodo de la lista, que antes estaba apuntando a null, ahora pasa a apuntar al nuevo. Ya lo tenemos enlazado, ya solo falta, ya lo tenemos hecho. Ahora ya podríamos olvidarnos de aux porque ya tenemos la lista perfecta. En el caso de que la lista no existiera, es decir, no tuviese ningún elemento, que esto es una cosa que puede ocurrir cuando estamos haciendo una función que inserte un nodo, puede ser que ese nodo que vayamos a insertar sea así el primero. En ese caso es súper fácil. La cabecera hacemos que sea ese elemento y ya está. Muy bien. Ahora añadir un elemento en medio de la lista. Esto es un pelín más complicado. ¿Vale? Vamos a necesitar dos punteros. Uno va a apuntar al siguiente y otro va a apuntar al anterior. Es decir, vamos a ir recorriendo la lista y en el punto donde decidamos insertar nuestro elemento, se nos va a quedar una parte de la lista a la derecha y una parte de la lista a la izquierda. Necesitaremos dos punteros. Un puntero que apunte al primer elemento de la lista que nos va a quedar por detrás y otro puntero que apunte al último elemento de la lista que nos va a quedar por la parte izquierda o por delante. ¿Vale? Con lo cual necesitamos un puntero que apunte, o dos punteros que apunten justo a los dos elementos entre los que queremos meter nuestro nuevo elemento. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con el dibujo que se ve claramente. Como veis, en el punto 1, bueno, en el punto 2, en el dibujo, tenemos nuestra lista y vamos a intentar meterlo ahí entre medias. Vamos a
movernos hasta que tengamos los punteros anterior y aux, que es el siguiente. En ese caso, de nuestro nuevo elemento, el siguiente va a ser el que tengamos, el que está apuntando a aux. Y del anterior, si vamos al puntero anterior, vamos a ese elemento y a su elemento siguiente le ponemos un nuevo nodo. Muy bien, y así ya lo hemos colocado entre medias. Y ahora vamos a ver un momento el código. ¿Vale? El punto 1 y 2, reservar memoria para el nuevo nodo y rellenar. Creamos un puntero que apunta a null, a ese puntero le damos la dirección de memoria de la memoria que acabamos de reservar para este nuevo nodo y rellenamos sus datos. Vale. Ahora, comprobamos que la lista no está vacía. Si está vacía, vamos al else. En ese caso es muy sencillo. Si está vacía, el nuevo nodo, el siguiente va a ser null, es decir, va a ser el último y la cabecera va a apuntar a ese nodo. ¿Vale? Eso es lo más sencillo. Ahora, que la lista no está vacía, ¿vale? Pues entonces tenemos que colocar paux, que va a apuntar al siguiente elemento, pant, que va a apuntar al anterior. Esos van a ser los punteros que van a apuntar a los dos elementos entre los que queremos colocar nuestro nuevo nodo, ¿vale? Vamos a ir recorriéndolo mientras no lleguemos al final, mientras p siguiente sea distinto de null y mientras el número no sea 6. En cuanto el número sea 6, como vamos a introducir el 5, paramos. Muy bien. pant se queda siendo aux y paux pasa a ser paux siguiente. Es decir, vamos avanzando y ese puntero auxiliar va apuntando siempre a siguiente y pant se va quedando uno atrás todo el rato. Muy bien. Ahora pueden pasar tres cosas. ¿Vale? Podría pasar que paux y pant sean iguales. Es decir, no hemos podido recorrer la lista. ¿Vale? Nos hemos quedado al principio de todo. ¿Vale? Con lo cual, el siguiente va a ser pcap y pcap va a ser el nuevo nodo. Es decir, lo vamos a insertar al principio. Es decir, solo hemos encontrado un elemento, con lo cual lo vamos a meter por delante de ese elemento, ¿vale? Con lo cual, de nuestro elemento, el siguiente será el que antes era el primero y ahora la cabecera pasa a ser el nuestro. Bien. Después, la siguiente posibilidad, que todo haya ido bien y paux y p anterior sean distintos, es decir, estamos entre dos nodos y paux siguiente no sea null, es decir, no estemos ante el último elemento. Es decir, este sería el caso ideal en el que tenemos dos nodos y queremos meterlo en el medio. ¿Vale? De nuestro nodo nuevo, el siguiente va a ser paux, que es el que está apuntando a la parte derecha, y del anterior, que es el último de la parte izquierda, p anterior punto siguiente va a ser nuestro nuevo nodo. ¿Vale? Es lo que hemos visto en el 5 de cómo hemos insertado el nodo entre dos. Y el último caso especial o situación extraña que nos puede dar es que lo hayamos recorrido todo, pero el último nodo sea el final. Es decir, el while antes se haya parado no porque hemos encontrado el 6, sino porque hemos encontrado el final de la lista. En este caso tendríamos que añadir, igual que con la primera excepción lo hemos añadido por delante, en este caso lo tenemos que añadir por el final. Es decir, nuestro nodo apuntaría a null y paux punto siguiente sería nuestro nuevo nodo. Lo hemos metido por la derecha. ¿Vale? Este quizás sea el caso un poco más complejo de cómo insertar un elemento. Es en el medio. Muy bien. Borrar un nodo. Como igual que insertar un nodo, podemos borrar un nodo por el principio, podemos borrar el nodo del final o podemos borrar un nodo que esté en el medio. Esto es muy sencillo.
En el caso de que queramos borrar un nodo del principio, pues lo único que hay que hacer es la cabecera, en vez de estar apuntando al primer elemento, que apunte al segundo, ¿vale? Aquí lo tenemos bastante claro, hacemos un puntero auxiliar, apunta al primero, la cabecera, en vez de apuntar al primero, apunta al que antes era su siguiente, es decir, apunta al segundo, y liberamos paux, ¿vale? Cogemos ese puntero auxiliar que apunta al primer elemento para poder luego hacer un free y borrarlo. Muy bien. Borrar un elemento por el final. Esto también es muy sencillo. ¿Vale? Hacemos como antes, tenemos dos punteros, uno que va a apuntar al elemento que queremos eliminar y otro que va a apuntar al anterior. ¿Vale? Vamos recorriéndolo, mientras no lleguemos al siguiente, vamos recorriéndolo. Paux va a ser siempre paux igual a paux siguiente, es decir, va a ir avanzando, y p anterior va a quedarse uno atrás. Muy bien. Después de este bucle while, paux apunta al último y p anterior apunta al penúltimo. ¿Vale? Si el penúltimo y el último son desiguales, es decir, sería el caso normal, lo único que tenemos que hacer es que el anterior, punto siguiente, sea null. Es decir, le cortamos el enlace, que sería el punto 3. Y después lo único que tendríamos que hacer sería liberar paux. Vale. En el caso en el que el anterior y paux sean iguales, eso solo ocurre si solo había un nodo. En ese caso, si solo hay un nodo, lo que tenemos que hacer es poner la cabecera null y ya está. En cualquiera de los dos casos, lo que hay que hacer al final es liberar paux, ¿vale? Hacer un free de esa memoria para liberarla. Muy bien, y ahora el caso en el que queremos borrar un elemento en el medio, ¿vale? Si la lista enlazada existe, es decir, si la cabecera no es null, vamos a tener dos punteros, el puntero del elemento que queremos borrar y el puntero del elemento anterior. Muy bien. Vamos recorriéndolo hasta que encontramos lo que queremos, ¿vale? En este caso se para o bien cuando llega a null, es decir, cuando llega al final de la lista, o bien cuando paux número es igual a 6. Cuando se para es cuando es igual a 6, ¿vale? En este caso, mientras que no se den esas condiciones, paux apuntará a paux siguiente y p anterior se quedará justo un pasito atrás, ¿vale? Después de haber recorrido la lista enlazada nos pueden pasar dos cosas. Que pase lo normal, es decir, que p anterior y paux sean diferentes. En ese caso iríamos a la parte del else y lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, pues la parte siguiente, nosotros tenemos un puntero que está apuntando a la anterior, pues su parte siguiente pasa a ser a lo que está apuntando el elemento que queremos borrar siguiente, es decir, le hacemos ahí un bypass al elemento que queremos eliminar, sería el punto 4 que vemos aquí, bueno, el punto 3 en realidad que vemos aquí, le hacemos ese bypass, con lo cual el puntero anterior, el elemento siguiente ya no pasa a ser el que queremos borrar, sino el siguiente, y cuando tenemos ese bypass hecho ya podemos hacer un free de paux. En el caso en el que p anterior y paux sean iguales, eso solo puede pasar si solo hay un elemento en la lista, con lo cual lo que hacemos es, bueno, eso suele pasar si el primer elemento, el elemento que queremos borrar es el primero, ¿vale? Si el elemento que queremos borrar es el primero de la lista es cuando paux y p anterior son iguales. En ese caso la cabecera pasa a ser el segundo elemento y luego borramos el primero. En cualquiera de los casos siempre acabamos haciendo un free de paux. Muy bien. Vale. Vale.
Diferentes variedades de listas enlazadas que hay. Las que acabamos de ver, que son las listas enlazadas normales, listas doblemente enlazadas, en las cuales no solo tenemos un puntero que apunta al siguiente, sino que también tenemos un puntero que apunta al anterior. ¿Vale? No son muy comunes, pero existen. Y las listas circulares, que estas también son muy comunes, en la que simplemente el último elemento apunta al primero. Es decir, puedes estar dando vueltas hasta el infinito en esa lista. Vale. Y luego dos tipos especiales de listas que se usan mucho. Las pilas y las colas. ¿Vale? Una pila, pensar en un ejemplo, una pila de papeles en el que te van llegando los trabajos y lo vas poniendo justo encima de la pila, y cuando vas a resolver alguno de los trabajos coges el que está encima, ¿vale? Los vas metiendo por encima y los vas sacando por encima. Cuando metes un trabajo, normalmente o comúnmente se dice que estás haciendo un push, y cuando sacas un trabajo, pop, ¿vale? Como veis, el último en entrar es el primero en salir, ¿vale? Estos son, se llama, se le denomina comúnmente LIFO, es last in, first out. Perdón, LIFO, last in, first out. Y las colas, que sería lo más común, lo que todos entendemos, según van entrando los trabajos, se van poniendo en cola, y tú siempre vas sirviendo al primero que está en la cola, ¿vale? Sería last in, first out. Perdón. First in, first out. El primero que entró es el primero en salir, ¿vale? Aquí se ve cómo los datos van entrando por detrás con el push y van saliendo por delante con el pop. Es decir, el que está delante de la cola es el primero que sale. ¿Vale? Colas y pilas son muy comunes en el uso en servidores y más. Muy bien. Y los ejemplos y ejercicios los veremos en otro vídeo. Que tengáis muy buen día y espero que este vídeo os sirva de algo. Gracias, hasta luego.